Quiero ir rápidamente a la palabra y hoy quiero hablarle siguiendo la misma esencia de la enseñanza. El título de la lección del día de hoy es La casa de Dios y su presencia. El objetivo de esta lección es dar a conocer los beneficios de anhelar. Número 1, la presencia de Dios y el cómo honrarla. Número 2, anhelar congregarnos. Mucha gente no viene a la iglesia después de la pandemia, hermano, o antes de la pandemia, dejó de venir durante la pandemia y no ha regresado porque ha dejado de anhelar congregarse. Eso es un símbolo que han dejado de orar y han dejado de llenarse de Dios. Han dejado la palabra. Cuando no hay eso, no hay anhelo de congregarnos. Y número 3, el anhelo de hacer algo por la casa de Dios. Y volvemos al rompehielo. ¿Alguna vez has visto a alguien tener algo y no aprovecharlo? Es bien fácil cuando estás pasando un momento de harapos o de crisis, como vimos la semana pasada, de ver el césped del vecino. Cuando tu césped, cuando el pasto de tu casa está lleno de florecitas amarillas, de hierba mala, y ves el del vecino, hasta tiene mejor corte de pelo o de cabello que el tuyo. Y es fácil ver la gloria de otros cuando tú estás pasando necesidad. Es fácil anhelar lo que otros tienen. Y muchas veces nosotros también, por ejemplo, tenemos cosas y no las aprovechamos, como membresía en el gimnasio y no vamos. Hay personas que pasaron 6 años en la universidad y no están funcionando, no están trabajando, ejerciendo lo que aprendieron. Tienen un título universitario, tienen casa donde vivir y no llegan a dormir. Tienen un templo donde adorar y no llegan a congregarse. Tienen libros, o por lo menos tienen una Biblia y no la leen, no la escudriñan. Bueno, nosotros debemos de reconocer que como hijos de Dios nos falta el deseo de estar y de hacer algo por la casa de Dios. En sus casas de gracia va a haber personas. El domingo aquí incluso hay personas que no tienen ese deseo. Y nosotros tenemos que llevar eso. Muchas personas han perdido el fuego y la pasión por el estar congregados y el hacer algo por la casa de Dios. Y muchas veces es culpa de que realmente no pasa nada en la iglesia, de que no hay presencia, de que se predican recalentados, bajan sermones del internet y los están leyendo y ni el que predica lo entiende ni el que lo está recibiendo. Porque se acabó la pasión, no hay vida. Bueno, yo creo que nosotros estamos privilegiados en esta casa, porque si algo esta casa ha tenido desde que empezó es presencia y palabra. Aunque también, déselo fuerte si es para Cristo. Gloria a su nombre. Muchos dicen, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga tiempo, voy a servirle al Señor. Y déjate revelo algo, hay mucha gente con dinero y tiempo que todavía no le sirve a Dios. No es así. No es así. ¿Sabe qué? Y es gente que ya recibió a Dios, ya tiene Espíritu Santo, pero no sabe cómo manejar y administrar y honrar la presencia de Dios. Y de eso les quiero hablar el día de hoy. Necesitamos valorar la casa, su presencia, valorar el privilegio que tenemos de congregar. Hay gente que desea llegar aquí pero no puede llegar porque no tiene carro, porque vive lejos, porque no hay alguien que le dé un raite. No nos tenemos que ir a China, ni a Rusia, ni a Irán. Aquí mismo pasa en Minnesota. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 6 versículo 3. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta. Quiero parar ahí. El arca del pacto, que es de lo que está hablando aquí, estaba lejos. Usted sabe que los filisteos se la robaron. El pueblo de Dios duró tiempo sin el arca del pacto. Va David, la recupera, pero el arca del pacto está lejos de la ciudad de David. Y David decide ir por la presencia de Dios. Pongámoslo en ese contexto. David desea que la presencia de Dios esté en su ciudad. El arca del pacto, el cual ahora para nosotros es el Espíritu Santo.
Y dice que fueron por ella y la pusieron en un carro y la traían. Y dice el versículo 4, esta carreta que cargaba el arca de Dios, ahí caminaba delante del arca David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. El arca del pacto, lo que simboliza la presencia de Dios, el Señor le había dado instrucciones a Moisés en cómo debería cargar el arca del pacto. En otras palabras, para entenderlo un poco mejor, cómo se debería de cargar la presencia de Dios, cómo se debería de administrar la presencia de Dios. Aparentemente tenían un culto en el camino, había canciones, había gente hablando en lenguas, había gente temblando, había presencia, pero estaban mal administrando y no estaban honrando la presencia de Dios. Hay una fotografía que quiero que me pongan, hay dos bueyes, y así los filisteos así cargaron el arca cuando se la robaron. Los filisteos cargaban porque no sabían las instrucciones. Obviamente ellos creían que al robarse el arca del pacto, la bendición de Dios iba a caer sobre ellos, y por eso se la robaron. David tiene el deseo, el anhelo de estar en la presencia de Dios, pero no sabe cómo administrarla y cómo cargar con la presencia de Dios. Y para nosotros los que servimos a Dios necesitamos tomar nota de eso también. Hay cosas que nos estamos excluyendo nosotros mismos. Hay bendiciones de parte de Dios que nos estamos excluyendo porque no estamos administrando bien la presencia de Dios en nuestra vida. Punto número 1, el anhelo de la presencia de Dios y cómo debemos caminar con ella. David tenía muy buenas intenciones. Sabía y reconocía que no solo era la fama y el dinero. Hizo todo lo necesario para que la presencia de Dios estuviera en su ciudad, pero de la manera equivocada. David tenía las mejores intenciones, pero esto causó la muerte de uno de sus siervos. Muchas veces queremos servir a Dios, muchas veces queremos cargarnos de la gloria de Dios, pero no sabemos administrarla. Y eso hace que muchas cosas mueran en nosotros. Entiendo que Dios tiene misericordia, entiendo que Dios es soberano, entiendo que Dios realmente pelea por nosotros, pero nos toca a nosotros saber y entender cómo manejar y administrar la presencia de Dios. Administramos la presencia de Dios para que otros sean bendecidos. Muchas veces nos cargamos tanto y no sabemos cómo manejarlo, cómo soltarlo. Queremos hacerlo a nuestra manera, no a la manera del Señor. Y eso usted necesita saber cómo hacerlo. Eso no era en carro, era como Dios ya lo había instituido en su palabra. Dios instruyó solamente a los levitas y a los sacerdotes para que cargaran sobre sus hombros. No era en carro como los filisteos, no era como el mundo administra lo que administra, era como Dios ya lo estableció. Pastor, ¿y qué quiere decir eso para nosotros? Que también en estos tiempos necesitamos y asegurarnos de no ser una iglesia llena de libertinaje. Somos una iglesia cristocéntrica. No somos religiosos, pero debemos administrar y tomar en serio cuando la presencia de Dios está, y asegurarnos de no estarle faltando el respeto a Dios. Esto debe inquietarnos como iglesia. ¿Estamos realmente cuidando la presencia de Dios como Dios manda, o lo estamos haciendo como pensamos que se hace? Porque usted puede pensar que esa es la manera correcta. Usted puede pensar que esa es la manera en la que se hace, porque tiene buenas intenciones. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados, yo oro en mi casa. No deje de congregarse. No es como usted piensa que es como Dios dice que se haga. Prepárate, sé instruido, sirve a Dios como Él ya lo estableció en la palabra. Y los que estamos acá ya pasamos por el CCL, ya están en el CCL y están siendo instruidos para la gloria y honra del Señor. Den un aplauso al Señor por la vida de ustedes, hermanos. Gloria a su nombre. Segunda de Samuel 6:9.
Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. Decidió no hacerlo así, sino llevarlo a la casa de Obed-Edom. Todos los anfitriones que han decidido haber casa de gracia y todos los líderes y supervisores que están trabajando en casa de gracia, ustedes son los Obed-Edom. Fíjese lo que pasó con esta familia. El arca del Señor, versículo 11, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. No es casualidad que se abran puertas, aún para las personas que viven en tu casa que no están metidos en la visión. David investigó, amados, el cómo cargar la presencia de Dios, porque David también tuvo su proceso. Hablamos de Pablo el domingo, cómo circuncidó a Timoteo. Yo le aseguro que Pablo hablaba de una salvación por obras. Si haces esto eres salvo, no. Y después predicó la gracia, porque fue transformado, fue renovado en el conocimiento de lo que él hacía. Lo mismo pasó con David. David no solamente se equivocó con eso, pero terminó vestido de sacerdote, ministrando la presencia de Dios. Qué tremendo. No solamente fue un rey, fue un sacerdote, y aunque no era de la tribu de Leví. Qué profundo es eso para los que les encanta escudriñar la palabra. Jesús, hijo de... Ya David estaba bajo el orden de Melquisedec, ya estaba proféticamente anunciándolo. David fue un profeta también. David investigó cómo cargar la presencia de Dios y no se quedó con los brazos cruzados. Aunque tengas desaciertos al principio, investiga cómo se hace. Ese error de mi pasado no paró que yo sirviera a Dios, sino que seguimos investigando y lo seguimos haciendo hasta ahora. Obed-Edom representa, como les dije, a los anfitriones, a los líderes de casa de gracia, y las bendiciones para estas personas son para todos los de su casa. Y yo invito a los líderes que en ese momento hagan una oración para que los líderes, los anfitriones y todas las personas que representan el esfuerzo del ejército de casas de gracia reclamen ahí mismo lo que es de ellos. Lo que no ha pasado, que pase ahora proféticamente. Empiece a orar una oración profética, reclamando y arrebatando las bendiciones que el Señor estableció para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Muy bien. David representa a aquellas personas exitosas que quieren servir a Dios y estar en la presencia de Dios, pero no saben cómo. Según de Samuel 6:12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Versículo 13. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Punto 3, con este termino. Lleva la presencia de Dios a tu casa, a tu familia y a la ciudad. El Espíritu Santo es nuestra arca de pacto. Ahí toca enseñarle a las personas nuevas. El arca de pacto, como usted lo ve en la pantalla, simboliza en el Antiguo Testamento lo que era la presencia del Señor. Para nosotros ahora es el Espíritu Santo. Usted recibe al Espíritu Santo cuando recibe a Cristo. Usted es sellado por el Espíritu Santo. Después es bautizado por el Espíritu Santo cuando el Señor así lo decide. Y ya una vez que usted es bautizado, usted tiene esa experiencia. Los dones del Señor se activan. Eventualmente viene el carácter, los frutos del Espíritu Santo. Pero esas experiencias se guardan y uno tiene que buscarlas todos los días. Tú fuiste, por ejemplo, diseñado para cargar la presencia de Dios, no un carro. Sí, Dios se puso bravo porque así es como a Él quiere que la carguen. Ahora nosotros somos el diseño para cargar la presencia de Dios. Por ejemplo, Pedro dice que nosotros somos un pueblo santo, santificado por la sangre de Cristo. Somos real sacerdocio, igual que David, gracias a Jesucristo. Usted es un sacerdote diseñado, programado,
escogido antes de la fundación del mundo para cargar la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí cargamos la presencia de Dios. La pregunta es cómo la estás administrando. No solo el pastor, no solo son en los ministros, no, todos nosotros. Tienes mucho que dar. No lo estás dando porque no te estás llenando. Y si te estás llenando y no lo estás dando es porque no sabes administrarlo. Ven y aprende. Esto tiene que suceder en casas de gracia. El Espíritu Santo es nuestra arca del pacto, es la presencia de Dios. Tú fuiste diseñado para cargar la presencia de Dios, no un carro. Y tú eres el real sacerdocio del orden de Melquisedec. 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el diseño, el templo, el tabernáculo que debe cargar esa gloria. Ay, pastor, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Para ser instruido, para congregarte, para servir, para ser de bendición para otros, para proclamarle a las tinieblas que hay un grupo de personas que le ha creído a Dios y que viene y dice: Dios tomará el control de mi ciudad. Para que los brujos se arrepientan, para aquellos que vienen a hacer sus cosas acá se arrepientan y vean la gloria, o se arrepienten o que sufran las consecuencias. Ahora sí termino con esto. 2 Samuel 7:1. Ahora vamos a los beneficios. Una vez que David se instaló en el palacio, ya estaba el arca del pacto en su ciudad, y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. El rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le dijo al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Ponte de pie conmigo, por favor. Los beneficios de tener la presencia de Dios y el deseo de estar en la casa de Dios. En ese momento no había un templo, no había una casa para Dios. Estaba en una tiendita de campaña la presencia de Dios. Ya el rey David tenía éxito. Tenía todo el éxito que cualquier hombre podría desear, pero no estaba completo. Tenía un vacío. Ya estaba la presencia de Dios en su ciudad, pero estaba mal administrada. David estaba en un palacio y la casa de Dios en una tiendita de campaña, como que el Señor estuviera homeless. David tenía los beneficios gracias a la presencia de Dios, pero le faltaba algo. Yo enlisto 3 beneficios que me revela la palabra aquí. Número 1, ya estaba instalado en un palacio. Eso simboliza que ya tenía éxito, ya tenía lo material, lo que él deseaba, ya tenía todo lo que un hombre podría desear, una persona. Número 2, tenía paz. Dice que sus enemigos no peleaban con él más, porque Dios le había dado ese respaldo. Estaba cercado como Job en su momento. Y número 3, tenía acceso a mentores, a personas que tenían una conexión con el Señor directamente. En aquellos tiempos usted sabe que no es como ahora. Ahora todos tenemos acceso a Dios gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. En aquel tiempo eran personas escogidas. Él mismo tenía acceso, pero en ese momento necesitaba obviamente al profeta, a la oficina del profeta. Hoy también se necesita. Pero lo que no tenía una casa, o sea, estaba incómodo. Yo estoy bien bendecido. En otras palabras, parafraseándolo en nuestro tiempo, yo estoy bien bendecido, pero la casa de Dios está cayendo. No tenía una casa, un lugar donde congregarse, donde la presencia de Dios fuese honrada, un tiempo digno de la presencia, un templo digno de la presencia de Dios. Él tenía el anhelo de servir en la casa de Dios. Pastor, ¿cómo hace eso? Iba vestido de sacerdote. No era levita, no importa. David estaba a otro nivel. Hacer algo por el pueblo de Dios, eso es lo que él deseaba también. Una casa donde fuera punto de referencia. Así como Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, que este lugar se presente ante la comunidad, como aquí es donde sanan los enfermos, así es donde las familias son restauradas, aquí es donde se le da alimento al que no tiene que comer. Esta esquina, prepárese que va a ser un punto de referencia para la ciudad.
En el nombre de Jesús. No esperes tenerlo todo materialmente para congregarte. Challenge, rete a las personas. Servir a Dios es lo que más les conviene. La mejor manera de conseguirlo todo es de la mano de Dios. La presencia de Dios. En la casa de Dios, la presencia de Dios trae los mejores sueños, los mejores diseños, los proyectos que prevalecen. Las ideas y los sueños de Dios no van a caducar. Y tiene que retar a las personas ahí mismo a que se enamoren de la presencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde está, permíteme orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que traigas el rema, 2 o 3 remas a cada casa de gracia. Revélale a los líderes, a los anfitriones, a los timoteos, las personas que llegarán. Inquiétalos, Padre, para que podamos cuidar de la mejor manera a estas personas, pero instruirlos con la verdad. Enseñarles desde ahora que ellos son el diseño celestial. Nosotros somos el diseño, Señor, para cargar con tu gloria, para cargar con tu presencia. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Ahora aquí estamos en tu casa, conociendo. Señor, yo oro para que aquellas cosas que nos apartan de tu presencia, aquellas cosas, Señor, que nos limitan en nuestro servir a ti, puedan ser entregadas el día de hoy. Y podamos fungir en nuestro oficio de la manera adecuada. Y las almas puedan ser transformadas a través de la administración de tu presencia en cada evento, en cada plática, en cada reunión. Trae ese pesar, trae esa pasión, Padre, porque aquí puede haber personas que son nuevas, que conocen poco, pero ya conocen la verdad. Conocen que Cristo es la solución. No son mis obras. Las obras son la evidencia de que yo soy salvo, pero es mi fe en Cristo. Mi fe, la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario, la que me ha llevado al cielo. Padre de la gloria, trae esa esencia. Trae esa esencia, Señor, a cada persona que te representa aquí. Y aquellos que vinieron el día de hoy cargados, si aún es que no te has llevado esa carga, en el nombre de Jesús yo los bendigo. Y les recuerdo que no importa lo muy malo que hayan sido en el pasado, porque esos pensamientos se vienen. Lo que importa es que la presencia de Dios está contigo, y Dios ha prometido que Él va a perfeccionar y terminar la obra en ti y en mí. Persiste, 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 persiste.